Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos tocó exponer acerca de la reforma agraria. En ese periodo, las haciendas, que fueron aproximadamente 1.200 haciendas, se convirtieron en empresas. Y bueno, las empresas fracasaron muy rápidamente. Bueno, la mayoría fueron en su caso parceladas o abandonadas. La reforma agraria implementada en el año 1969 y en el año 1990 significó la expropiación de 10.5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola. Era bastante. Así que, según los últimos estudios del INEI, también las haciendas fueron transformadas en aproximadamente unas 1.200 haciendas fueron transformadas en empresas, pero lo cual esas empresas también fracasaron muy rápidamente. La mayoría fueron parceladas o, mejor dicho, abandonadas, según el estudio del INEI. Este periodo se caracteriza por tener un gran retroceso tecnológico, afectando gravemente con consecuencias a la producción agropecuaria. Y bueno, eso es todo conmigo. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Rosemary, que le va a hablar acerca del área política. Mi nombre es Rosemary Victoriano Cayo. En esta oportunidad voy a hablar acerca del impacto negativo de la reforma agraria en la política. En primer lugar nos preguntamos, ¿qué es la reforma agraria? Pues la reforma agraria es la repartición de tierras entre la clase trabajadora para poder así evitar el comunalismo de los terratenientes. Pues mencionaba en esos momentos de que la tierra sería de los que no trabajaran, en este caso de la clase trabajadora o clase campesina. La reforma agraria, un proceso transformador en el ámbito político, va mucho más allá que una simple redistribución de tierras, sino que ha demostrado ser un catalizador o acelerador de profundos cambios políticos. En distintos países como Colombia, México, Cuba, Perú y así entre otros países latinoamericanos. Campesinos y sectores populares tradicionalmente vinculados al poder político. Al debilitar este grupo, se ha abierto espacio para el ascenso de nuevos actores y fuerzas políticas, como los campesinos y los trabajadores rurales, generando así los equilibrios de poder. Asimismo, los procesos de la reforma agraria han fomentado la movilización y la organización de estos sectores. De acuerdo al tema, daré a conocer dos ejemplos sobre el impacto negativo de la reforma agraria. Como primer lugar tenemos a la manipulación de los organismos electorales. En algunas ocasiones las autoridades electorales fueron utilizadas para favorecer a los partidos políticos a fines de la reforma agraria, lo cual generó cuestionamientos sobre la imparcialidad y transparencia de los procesos electorales. Poder e influencia como los grandes terratenientes han resistido y cuestionado estos procesos, generando tensiones en la política. La reforma agraria ha conllevado un papel más activo y protagónico del Estado. La reestructuración y la tenencia de las tierras y relaciones socioeconómicas en el campo. A continuación daré el paso a mi compañero Gerardo, quien hablará sobre el impacto económico de la reforma agraria. Buenas, yo soy Gerardo Enrique Carlos y en este momento vamos a pasar a profundizar un poco más en lo que implicaría la reforma agraria en todo el Perú y cómo afectó al balance, cuáles fueron sus impactos en el factor económico. Para entrar un poco en contexto, tenemos que conocer que la década en la que se dio la reforma agraria, que sería 1969 en adelante, hasta su forma constitucional, ya más adelante por un par de décadas, llamándose las décadas oscuras, porque no hubo un progreso económico como tal. Lo que pasó en la reforma agraria es que hubieron dos cosas. Tanto la propiedad privada como la pública se dividieron. Los terrenos los terrenos expropiados, siendo un 54% de terrenos expropiados, se volvieron públicos. ¿Y qué se hizo con esos terrenos? Se repartieron entre todos los campesinos que estaban por ahí. Todos los campesinos que los podríamos encontrar en la costa, la sierra y la selva de Perú, recibieron parte de las tierras o de las hectáreas que fueron focalizadas para la agricultura. Y el resto simplemente lo quedaron sus dueños, los gamonales, no se les vendió.
no se les compró. Ahora, cabe mencionar que durante ese tiempo el balance y el dinero que se usó para poder hacer esa expropiación endeudó al país. Fue una deuda de aproximadamente 134 millones que se demoraron muchos años en pagar, y eso fue lo que hizo que se le conociera como la década de oscuridad, porque el progreso no creció, más bien nos estancamos en progresión económica. Nuestro PBI se estancó, nuestro PBI, Producto Interno Bruto, se estancó, y a comparación con los demás países que simplemente empezó a aumentar. ¿Por qué pasaba esto? Porque muchos de los campesinos no disponían de las maquinarias, de los conocimientos, ni de los saberes para poder hacerse cargo de todas esas tierras. Y también porque las comunidades a las que se les fueron entregadas las tierras simplemente se encargaban de una producción para su pequeño pueblito, su pequeña ciudad, y ahora tenían que producir para todo un país, e incluso para exportar a diferentes países, lo que hizo que simplemente ya no hubiera un avance durante ese tiempo, hasta que años después se regularizó la reforma agraria, se implementaron más cosas, hubo un subsidio por parte del Estado, ya que recordemos que las tierras agrícolas están divididas entre sector público y sector privado, que fueron divididos en un 54% para el sector público. La otra parte restante es la que no se logró comprar o no se logró vender, porque recordamos que las deudas siguen persistentes hasta ahora, ya que no se terminó de pagar. Por eso se le conoce como década oscura, porque aún arrastramos los problemas de ese tiempo hasta la actualidad. Ahora, para profundizar un poco más en el ámbito social y cómo afectó la reforma agraria en la sociedad, vamos a pasarles con mi compañero Valentina, que va a profundizar un poco más en el tema. Mi nombre es Valentina Villalobos y les voy a hablar sobre el aspecto social en la reforma agraria. La reforma agraria en el Perú fue una de las más radicales. Las condiciones iniciales que se presentaron fue en el año 50 del siglo recién pasado. Debido a esto, surgieron varias consecuencias. Una como ellas sería la migración del campo a la ciudad, incrementándose significativamente. Gracias a ello, los hacendados tuvieron miedo de un surgimiento de lo que es el cinturón de pobreza. Pero esto surgió ya que tuvieron una medida para fue un fracaso total porque no dieron abastecimiento y herramientas como también dinero para poderse distribuir mejor. Repartición de bienes, y solo el 7% fueron atribuidas a las comunidades. Al tratar de hacer todo esto, lastimosamente no se le pudieron dar los beneficios tanto como que a los hacendados, ya que no les pagaron correctamente. Actualmente hay una disputa porque están aquí los dos bandos, lo que son los campesinos y los hacendados. Es una disputa un tanto controversial que nos hace debate. Actualmente la reforma agraria no se podría volver a realizar. Fue muy radical y por falta de tierras para distribuir. A continuación, las conclusiones de la reforma agraria. En conclusión, la reforma agrícola trató acerca de la repartición de bienes y hectáreas y terrenos, pero la idea fue darlo todo por igualdad. Una igualdad que hasta antes de dicha reforma, hay que decir, no estaba presente, pues la mayoría de las hectáreas le pertenecían a toda la gente con poder, a todos los gamonales que ya venían arrastrando sus terrenos desde el virreinato, desde heredados. ¿Y qué es lo que propuso Alvarado? Fue hacer una igualdad, dividir las tierras para los campesinos y las comunidades. Pero eso, no, en vez de ser algo productivo para nuestro país y que mejorara el crecimiento, no fue más que algo oscuro.
como se le conoce vulgarmente la década de la oscuridad, ya que durante todo ese periodo nuestro progreso agrícola o agrario se vio estancado como en comparación a los demás países, como ya habrán podido ver durante el video, impactó en tanto temas políticos, sociales y económicos, siendo en su mayoría aspectos negativos, como el hecho de que muchos campesinos no sabían qué hacer con estas tierras, de que las migraciones descentralizadas generando círculos de pobreza, de que muchos políticos se aprovecharon de dicha reforma para hacer actos corruptos o delictivos, entre más cosas que marcan a esa época como oscura. Y eso sería en síntesis la reforma agraria, redactando nuestra opinión de que no fue no fue productiva, fue negativa para el desarrollo de nuestro país. Eso sería todo. Ahí les saluda el campesino.